Tener buen Gerardo, hablar con la jeringa precisa, tiene un atractivo gigante. La jerga nace muchas veces en ambientes delincuenciales, como contabas, pero después las clases altas se mueren por adoptarla y usarlas, ¿no? Y yo tengo también la impresión inversa. En la actualidad también ocurre lo otro, ¿no? O sea, jergas que se inventan arriba de la Wiki también. ¿Sí? Ya no es el tema puro del argot, ¿no? Que es el clásico al que aludía Fedor. Hay también otros movimientos, incluso que vienen de la cultura cibernética, ¿no? Claro. Sobre eso se habla mucho en lingüística. Se trata de la pregunta por el cambio lingüístico. ¿Dónde se origina el cambio lingüístico? ¿Dónde empieza esta cosa a cambiar, las palabras a transformarse en otras, etcétera, ¿no? Y una forma es rastrear el cambio, ¿no? Entonces se hacen parámetros de cambio a través del tiempo, a través del espacio, ¿no? Aquí se habla distinto de allá, etcétera, a través de las generaciones o en distintas situaciones, ¿no? En situaciones diferentes. Yo estoy acá conversando de una manera, pero en la playa con mi gente habla pies causa, oye, ¿qué tal las olas, brother? ¿Cómo están? ¿No? Entonces estoy cambiando de estilo, ¿no? El parámetro del cambio social a nivel de estratos, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, se intersecta con el parámetro del estilo. Entonces, yo para moverme a un estilo más patero, más causa, más entre patas... De cercanía, ¿no? De cercanía o jocoso, o para agarrar más humor... O sea, a canga. Uso el lenguaje de una clase inferior, ¿te das cuenta? Claro. Pero que se sepa que, brother, yo no todo el tiempo estoy hablando, habla, oye, ¿has traído tu costilla? ¿Vas a venir con tu costilla, no? Yo no hablo así, o sea, ¿no? Pero lo escucho, ¿no? Pero justamente le meto un acompañamiento de gestos para decir... estoy siendo gracioso, ¿no? O para meterle un flor al taxista, no vaya a ser que te atrase, ¿te das cuenta? Entonces ya pareces, parece que tienes esquina. Pues. A ver, si hablas con costilla, jerga, eres amigo probablemente, ¿no? Eres mejor recibido. Claro, ¿no? Caes bien o agarras... Es menos formal. Claro. O sea, Pero puede verse rompe también, la forma. pero puede verse postizo, ¿no? O sea, es como el corres gringo. ese riesgo, Claro. corres ese riesgo, ¿no? De que se suene impostado un personaje como tú, ¿no? Claro, el gringo que te dice, choche, ¿cuánto me llevas? No, pues. Ahí no funciona esa vaina. Y no solo tiene que ver con la expresión, sino con la vestimenta, la actitud. Hasta la nadie postura. puede disfrazarse, ¿no? De achorado. ¿No es cierto? No se puede. Nadie se Ahora, puede. vamos a ver eso, el achoramiento. El achoramiento es todo un estilo, ¿no? una cultura de jerga, ¿no es cierto? Claro. Que supongo que tiene que ver un poco aparentarse un choro. Sí. De ahí debe venir el achoramiento. viene, sí. O sea, como en el tema de Blades, como el tumbado que tiene la gente al Pero caminar. eso es mucho más antiguo. ¿Sí? Ahí. Achorado es... ¿De cuándo viene? Desde antes de los 50. ¿Sí? Claro. El achorarse, el achoramiento. achoramiento... Pero viene del choro, del... Está vinculado, puede estar... yo no manejo, ¿no? Esa genealogía. No En España manejo chorizo esto, significa Chorizo. ratero. pero... Perdón. Chorizo en España es ladrón. Ya. Claro, el Y choro y es choro ladrón. viene Choro por es ladrón ahí, acá porque también. es una palabra rara, sé, ¿no? porque choro allá no se maneja, chorizo sí, choro no. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero y acá el- chorizo es un rollo demasiado extenso, ¿eh? Sí. Mete un chorizo. Chorizo, No, sí. chorizo. Pero el molusco que está prendido en la roca, de alguna manera se está choreando pues, el alimento de la roca, entonces por eso será choro. Sí. No sé. Pero la roca no alimenta. Pero hay una conexión metonímica con el tema del puerto, ¿eh? Pero, Porque el ente marginal claro. tiene uno de sus escenarios favoritos en el puerto. Perdóname, ¿qué es metonímica? Cuando tú estableces conexiones laterales, Sí, por de ejemplo, entre términos, sin que se sustituyan. A ver, por ejemplo, en la cultura delincuencial de los 60 se hablaba de drilos. ¿Y qué era drilo? Drilo era el cuadrilátero del bolsillo. Ah, Entonces tú vas descomponiendo términos y los vas derivando de tal manera que el origen nunca... Desaparece. Al vacío salvo trasero que- le decían drilo. Así es, algo que como llega a un los ap- siglo y lo pero eso desmonte, es ¿no? como Pero, los apodos. O ¿Cómo sea, que una cosa viene en otra y al final ya no sabes... por ejemplo, por lo qué. que ocurre Chapas, con British ¿no? ahorita. Para hablar ¿Qué cosa de es British? British Claro. es Chimbombo homosexual, ¿no es cierto? británico. Pero antes ha sido británico, y antes era brito, y antes era cabrito, y El antes era brócoli cabro. también. Ya, digamos, pero digamos, cabro, cabrito, brito, Se aprovecha británico, el bro british. para hacer brócoli, ¿no? Eso O sea, es- ya el bro, El bro ya determinado... transmite algo de bricolage, Broca. ¿no? De bricolage. Bricolage. De cortar y pegar. Ahora, hay ambientes restrictivos. Vamos a poner, por ejemplo, un espacio que es el de la droga, por ejemplo. Ajá. La Ya. droga también creó, obviamente, por necesidades prácticas. Yo me acuerdo en mi juventud, Para había pasar manera de decir, caleta. fariseo
o Faruco, Claro, era el que Faruco. no Zanahoria. usaba droga. Era zanahoria. O sea, el Civil sano. ahora también, ¿no? El que no juega. Romper la boca. Era la primera vez que consumías alguna droga. Romper la Todavía se ñata usa, también, ¿no? Después, Depende de la droga. la palabra del Pasarse pa'l culo. Claro, porque puedes romper la ñata, puedes romper la boca, La puedes boca. romper... La mano. Otras cosas. Ya tú ves que rompe. Siempre hay un agujero que romper, digamos. Es la primera vez para todo. Era todo un tema, pero eso obviamente se tiene que modificar, porque una vez que ya conoces el lenguaje, se va haciendo común, se pierde. Hay que cambiarlo para pasar caleta. para pasar caleta. Sí, para pasar Claro. piola, ¿no? Claro. Y Para pasar sofisticarse. piola. 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 ¿Tú cómo has visto eso? O sea, ¿tú has visto la evolución? Bueno, evidentemente el lenguaje lo único que hace es mostrar la evolución de las cosas, ¿no es cierto? La invasión de la droga es descomunal, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Se dice de diferentes maneras. ¿Quieres que tengo acá ¿Tienes ahí? una relación de... Pero claro, de pero lo con que la es? droga viene todo, o sea, pastrulo. Sí, ¿qué cosa tenías ahí? Pero pasta. No, yo te digo, mira, Tiene droga. era pastor. Acá hay ácido, armado, armeta, armando, armar, bruto, ponerse, baclenita, bate, blanca, burrier, burro, cachamandra, cacho, chasqui, chicharra, chute, clorofila, dealer, droga, durango, falso, etcétera, etcétera, son todavía, ¿no? Y tienes un listón ahí. Sí, y todas son- estas palabras, digamos, ¿cómo accedes a ellas? Si no estás en el medio, ¿accedes? ¿Realmente te das cuenta de qué se está hablando? Esto ha sido recopilado, ¿no? O sea, Recopilado. esto ha sido preguntado y trabajado a nivel de lo que es grupos que manejan este manejan. lenguaje. Es interesante, por ejemplo, en la cultura del consumo de marihuana, el pase, por ejemplo, del troncho o el dubi, que era 70s, al bate. Bate, sí. O al porro, actual. Al Güiro porro, sí, porro, sí, porro sí. es español, ¿no? Norman Bates, ¿ah? El Porro porro es acá no español. se dice. Acá no se Porro usaba, acá ¿no? se dice Español, ¿no? Porro, español. pero lo hemos adoptado un poquito, Sí, ¿no? Los ya argentinos, empezó. porris. Pito, Ahora trata de... Ya. pito, Ahora... el pito no. que era un poco la Pito variante. es 60. ¿Ah? Pito El de marihuana troncho. es 60. 60 totales, ¿no? Quizás 70, de ahí pasó a Güiro, Bate, Pero- Butterfly. y troncho. De alguna forma, así Troncho es uno... actual. Bueno, actual? Pero, o sea, Sigue siendo, Dime, porque es ahora, De alguna antiguo. forma, sigue así que uno consuma drogas, de alguna manera se populariza y Exacto. llega. La jerga siempre, claro. siempre se mueve y siempre llega. Sí, ¿Por qué ¿no? sucede esto? porque lo que te decía, es para hablar jocosamente, graciosamente, pues tienes que mostrar un poco de calle, ¿no? Para mostrar un poco de calle, pues tienes que usar las palabras que están circulando por ahí. Así no te prendas un güiro, tienes que saber que se llama güiro. Claro. Pero creo que tiene que ver con mostrarte mosca. Que Yo tienes creo calle, Como que llega la a todo el sabes mundo, todas, Vos, A mí me ¿entiendes, parece no? que si en la actualidad, digamos, Tienes hay una yeca. tendencia más fuerte a hablar jerga en gente de todas las generaciones, es porque antaño el modelo no era ser juvenil y hoy día sí es ser juvenil. Quizás Pues más sea- allá del tema del desclasamiento Antes no. o de una especie de retorno a las cuestiones básicas, el combo, De antes actualizarse. Antes no era ficho hablar No, claro. en jerga. no Ahora era, al es contrario, ficho. era lumpen. Era lumpen. Hoy por hoy te da un carácter, ¿no? Mucho más, Claro. Julio, Es- antes, es antes de más comenzar, perdón, Fedor, ibas a decir algo. No, yo iba a reforzar eso. Yo decía, por ejemplo, esta preocupación por lo juvenil, ¿no es cierto? Sí. Nadie pensaría que Julio es mayor que yo, por ejemplo. Julio, Ni siquiera yo lo pensaría. habías hablado que una de las vertientes importantísimas de la jerga era toda la cuestión sexual. Así es. Que ahí venía una gran cantidad de información. ¿Cómo funciona eso? O sea, solamente para no mencionar aquello que no se debe mencionar se utiliza la jerga, o sea, para no mencionarlo directamente. Lo que pasa, a ver, para decirlo en términos técnicos, algunos lingüistas, algunos filósofos han insistido en la idea de que hay demasiados significantes, demasiadas imágenes, demasiados términos y hay unos cuantos significados. Claro. Al final uno circula en torno a 4 o 5 cosas. Ajá. ¿No? Por ejemplo, lo que yo he venido viendo en los últimos años respecto a la jerga es que a la jerga tú tienes que conectarla con la juerga y con el juego. Y juerga y juego son sexo de todas maneras. Entonces, juerga es troca. Y no estoy haciendo ningún homenaje a aquel claro, famoso al famoso prostíbulo, trocadero. sino a todo tipo de intercambio, a un tema de transferencia y de velocidad. Entonces, tampoco es casual que en la jerga abunde, o sea, haya todo un sesgo digamos, hacia el apócope, hacia la disminución, hacia la fórmula La minimalista. inversión vocálica, y- ¿Perdón? La la inversión vocálica y, Claro. y la elisión de una sílaba, por Jonca. ejemplo, claro, de camisa a mica, jonca, de pantalón a lompa, ¿no? O sea, yo difícilmente digo pantalón, No dices. estoy entre amistades, ¿no? Seguramente diré Sin lompa. embargo, ¿no? ahí me parece que hay un tema claro de inversión, pero, por ejemplo, una requintada de madre, bien Sí. dicha, no lo voy a decir acá, No.
termina constituyéndose en un chesu, Sí. o en un chet, Sí. o en un mai. May. El May es maravilloso. Y el mai además tiene un uso en el universo infantil extraordinario. Minimalista. ¿Ah, sí? Claro, los Minimalista niños, puro, sí. claro, Mientras los la niños madre- te dicen mai. May. Y ya no saben qué significa. No saben. Se callan, ¿no? Solamente Dicen, dicen, "Mai". Pero es una manera de Ya. callar al otro. Por ejemplo, yo le digo una cosa que a mí me ha llamado la atención. Cuando alguna vez escuché, oh, yo soy bien paja, a mí me llamaba la atención. Sí. Me llamaba la atención porque en mi época paja era solamente la masturbación. Pero viene de pájaro. Viene de pájaro. Claro. Viene de pájaro. Del pájaro. Bueno, pero en todo caso está asociado. Y de pronto la gente comenzó a utilizar de una manera absolutamente coloquial. No, eso es bien paja. eso es bien Recontra paja, claro. En el Digo, pero sentido ya perdón, eso no más se alucinante. decía. Claro, Yo sé que es como, Pero como la mira, palabra será chongo, ¿no? emocionante. La palabra chongo ahora es un vacilón, chongo, juerga. Antes era solamente el burdel. Pero tiene de un provincia. sentido. ¿Ah? El No. burdel de provincia. Ah, sí. Sí, o sea, Ah, el burdel chiquito. Pero en Guatemala... Pero tiene en sentido Guatemala, de ser un lugar de chongo diversión. es un rizo. Sí, del hay una cabello. conservación. sí, Aquí claro. en México es el moño del cabello. Ya. Curiosamente, en Guatemala y en México, el chongo tiene que ver con el cabello y con la circulación. Ya. Y hay muchas otras Acá termina jergas. siendo burdel primero, perdón, y luego esta atmósfera festiva, loca. Hay muchas otras que vienen justamente del idioma, ¿no? De herencia del quechua, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, Sí. una de las palabras preferidas y marginal, de hecho, y recontra vulgar para llamarle al órgano masculino, pinga, viene de pincay, que es avergonzarse en quechua. ¿Cómo se dice en quechua? Pincay. ¿Y por qué te Pincay. avergonzarías? Ay. Porque seguramente o el tamaño. alguien le diría, La oye, exposición, ¿no? tápate, ¿no? Tápate Claro. la vergüenza, ¿no? No Claro, me digas. son- No tenía la menor Bueno, es idea. una teoría que un Pero profesor es mío, una se rompa hipótesis, Lomino. es una hipótesis. Cuando se rompa Lomino, pues es un quechuista. Yo pensé que tenía que ver con la familia Pingals. Píngalo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otras jergas generacionales. Ya volvemos. ¿Qué pingas?